Vamos al final porque es también muy importante abordar el tema internacional. Así es. Teníamos pactado una entrevista con Luis Brunetto, que es parte de la dirección política también del Partido Obrero, en la parte de la Comisión Internacional. Dirige un portal de política internacional que se llama Estación Finlandia. Así que bueno, lo saludamos, ahora ya está ahí en el aire. Luis, Mariela y Gabriela desde Patagonia Obrera. Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Muy Acá bien. en el plenario del Garrahan estoy en este Mira. momento. Así que bueno, sí, Así es la militancia, me, ¿no? me vine hasta la vereda porque, bueno, charlar están un discutiendo ratito. los compañeros. Y sí, está bien. Ahí, amor, ahí nuestro apoyo a Garrahan. Bueno, Luis, queríamos Bueno, aprovechar a hablar con vos porque la cuestión internacional está bastante movida en estos días, no solamente por lo que está pasando en Palestina con el Estado de Israel y cómo sostiene el asedio ahí en la franja de Gaza. Hay una movilización para el día de mañana de activistas a nivel mundial que viajaron y están también con muchos problemas para poder llegar, pero además se dio una situación son varios puntos, ¿no? Pero también en ese contexto, en Estados Unidos estaban dando protestas y movilizaciones contra el gobierno de Donald Trump por, bueno, esta persecución permanente y hostigamiento contra los inmigrantes, ¿no? que es una de las últimas políticas que ha tomado este gobierno, totalmente racista contra quienes están viviendo en Estados Unidos y que constantemente los están deportando, también con una policía que destinaron específicamente para eso. Y bueno, lo que fue la visita de Javier Milei también al Estado de Israel y la reunión con Netanyahu. Así que, bueno, queremos decinos vos con qué te parece que podemos empezar esta columna internacional. mirá, me parece a mí que el tema fundamental hoy por hoy es es el tema del ataque de Israel a Irán, ¿no? Me parece que eso marca un nivel de escalada en la situación internacional que no tiene precedentes, que es muy enormemente peligroso y que es una prueba más de que lo que nosotros desde el partido sostenemos, que es la vigencia de las tesis históricas de la teoría del imperialismo de Lenin, ¿no? Que es la tendencia que cada vez se hace más manifiesta hacia la guerra mundial, ¿no? Las contradicciones del régimen capitalista, esta fase imperialista ya no se pueden resolver de otra manera más que mediante la guerra. Y todos estos otros elementos que vos marcabas de la situación mundial, incluso la emergencia de la ultraderecha, etcétera, son también expresión de ese carácter de ese carácter decadente de este régimen social, porque expresan la imposibilidad de tener una política unificada, por lo menos en lo mínimo, digamos, para las burguesías, y sobre la base de ese fenómeno es que emergen personajes de esas características que expresan un grado de anarquía en la dirección del régimen capitalista que, bueno, que marca, es una expresión de esa agonía, ¿no? Sí. Sí. No, quería, porque obviamente lo que vos estás mencionando es una escalada de la violencia y de la guerra a nivel mundial que alcanza, bueno, ahora todo lo que tiene que ver con los bombardeos entre Irán e Israel y que se está viendo ahora minuto a minuto en la televisión, y que peligra también, ¿no? Esto de entre comillas, una estabilidad mundial donde todavía hay países que no están involucrados o no han tomado partido por uno. Pero en eso también tenemos la visita de Milei hace unos días al Estado de Israel y esa reunión con Netanyahu que también conforma un acuerdo con este gobierno. Bueno, mirá, hay dos cosas que... Milei es un pragmático completo. Milei puede decir una cosa hoy y otra mañana, ir para un lado y para el otro.
Pero hay dos cosas en las que Milei, por lo menos hasta ahora, se ha demostrado coherente, se ha mostrado coherente. Y es su seguidismo a Trump, que incluso, bueno, habría que, todavía no abrió ningún juicio acerca de la ruptura de Trump con Musk, etcétera, trató de esquivar ese tema. Y el otro es su seguidismo al sionismo, eso es absolutamente claro. Sí. Y la visita de Milei y la reunión con Netanyahu es un síntoma de una expresión de ese sometimiento absoluto, y entre otras cosas, yo no quiero entrar en la cuestión de que compromete al país digamos, en una situación de peligro, porque lo coloca, digamos, saca a la Argentina de su tradicional neutralidad, etcétera, etcétera. Pero eso es quiero decir, no lo quiero ver en esos términos, porque, digamos, la situación de la crisis mundial y la tendencia a la guerra nos puede tocar por cualquier lado, ¿se entiende a lo que voy? Sí, claro. Pero sí es evidente que este tipo de política exterior que Milei lleva adelante personalmente eleva el grado de peligrosidad y las posibilidades de que haya una represalia. Por supuesto, además, no hay que descartar un intento de involucramiento también del país directo en esos conflictos. No nos olvidemos que Menem en su momento mandó, aunque fuera en forma simbólica, fragatas a Medio Oriente cuando fue la guerra de Irak, ¿no? Claro. Y que en parte el vuelto fueron los atentados, ¿no? Probablemente de eso, ¿no? Y acá hay una provocación tremenda, que es el traslado de la capital, ¿no? El traslado de la embajada a Jerusalén. Esa promesa que Milei volvió a realizarle a Netanyahu, bueno, nos pone como blanco directo de una posible represalia en el marco de este conflicto, ¿no? Sí, claro. Bueno, o sea que se trata de una política, además de ser una política, digamos, completamente arrodillada y sometida al imperialismo, bueno, una de las características de esa política es su irresponsabilidad, ¿no es cierto? Así es. Bueno, y en esto se está desenvolviendo también hace días organizando una movilización mundial hacia la Franja de Gaza, ahí en el límite entre Rafah y la Franja, donde varios activistas, incluso también han viajado algunos desde Argentina, para participar reclamando, ¿no?, que llegue la ayuda humanitaria al pueblo palestino y marcando esta idea de que no es una guerra, sino de que se trata de un genocidio. ¿Qué nos podés comentar sobre esta convocatoria que se va a realizar el día de mañana? Mirá, efectivamente, como vos decís, los compañeros, la gente que está participando de esta convocatoria está sufriendo un hostigamiento tremendo, pero también en el marco de este ataque de Israel a Irán y la consecuente respuesta de Irán, ayer hubo en Rafah, del lado egipcio, movilizaciones de población egipcia solidaria con Palestina, que intentaron romper las barreras que impiden el paso de los camiones hacia Rafah, y que fueron reprimidas por el propio ejército egipcio. Es decir, las burguesías de los países, pensemos que Palestina es, en el fondo, digamos, es el gran alterador de la situación mundial en los últimos años. Vos pensás que hasta 2023, cuando se produce el ataque del 7 de octubre, hasta ese momento, todo estaba para el imperialismo y para Netanyahu y para las burguesías árabes, todo iba a pedir de boca. Estaban en conversaciones para dar el paso que hubiese significado el fin de la causa palestina, que era el acuerdo israelí, sino por parte del propio Estado egipcio, ¿me entendés? Y el otro elemento que me gustaría marcar es que yo sí creo que es una guerra, independientemente de la superioridad del poder militar israelí,
la clave de la situación es que Israel no pudo derrotar a Hamas, no lo pudo hacer desaparecer. A principios de este año, Blinken, todavía en funciones antes de la asunción de Trump, Blinken difundió un informe del Estado norteamericano, no me acuerdo ahora qué organismo lo había hecho, si la CIA, ahora no me acuerdo exactamente, o quién, que decía que Hamas había recuperado su capacidad militar, que tenía prácticamente la misma cantidad de ejercicios de efectivos que al inicio del conflicto, y que la estructura de túneles, etcétera, estaba prácticamente intacta. Ese informe lo volvió a reflotar Netanyahu a principios de abril, había pasado relativamente desapercibido, y el propio Estado israelí lo volvió a reflotar en condiciones en las cuales, en la medida que estaba todo este tironeo con Trump, que quería, digamos, ponerle fin al conflicto, etcétera, o por lo menos manifestaba eso, como manera de presionar, diciendo, miren que esto sigue existiendo, etcétera. Entonces, me parece a mí que no está bien plantear que no es una guerra. Uh-huh. Acá hay una guerra del pueblo palestino, por su independencia, por derrotar al Estado de Israel, etcétera, y me parece que es rebajar la lucha del pueblo palestino, decir que es claro, el término que el pueblo palestino está siendo víctima solamente de una masacre. Es una guerra genocida, es decir, sí, una guerra que se genocida. practica con método genocida. Claro, pero es como una los guerra. dos conceptos, ¿no? Como las dos conviven, sí. porque estamos Uh-huh. hablando de que ellos quieren terminar con una opresión también, con una ocupación de muchísimos años por parte del Estado de Israel, de su pueblo, que ya viene avanzando y arrasando, ¿no? con todo lo que es la franja de Gaza. Exacto. Bueno, qué importante. Pero súper interesante, sí. ¿no? El concepto que nos traes. Sí, porque de hecho la convocatoria del día de mañana se coloca como, bueno, una movilización pacífica, antipolítica, ¿no? Porque tiene que ver con una cuestión humanitaria, tiene que ver con esto de decir, bueno, que llegue la ayuda porque la gente se está muriendo de hambre. Pero eso está bien. Claro. Yo no digo que esté mal, Sí. Bárbaro, apoyamos todo. Sí. No compartimos ese concepto. De hecho, vos sabés que nuestro partido, el PRO, está forma parte de una convocatoria que se está desarrollando este fin de semana en Nápoles, de una conferencia internacional, y justamente con otros partidos de Europa y también de América, justamente yo te diría que los elementos, los puntos en común que las corrientes que participan de esa conferencia tienen, digamos, como acuerdo básico, fundamental, son dos. Uh-huh. El carácter interimperialista de la guerra de Ucrania, es decir, que tanto Rusia como la OTAN, como Zelensky como instrumento de la OTAN, están jugando un juego que no es el juego de sus pueblos trabajadores, digamos, sino el juego de su interés nacional imperialista, en el caso de Zelensky como instrumento de la OTAN, ¿no? Claro. Y el otro es el hecho de que del apoyo a la resistencia palestina. No todas las corrientes de izquierda tienen un planteo de apoyo a la resistencia palestina. Muchas condenan la acción del 7 de octubre y consideran, bueno, y hasta algunas aceptan el famoso derecho a la defensa de Israel. Bueno, sí. Nosotros no, nosotros consideramos que efectivamente el pueblo palestino, bueno, está librando una batalla con organizaciones con muchas de las cuales tenemos enormes desacuerdos, pero bueno, son las que están librando esta lucha por la independencia palestina. Bueno, finalmente de alguna manera el mundo se está viendo movilizado por lo que está pasando en Gaza, ya sea con las conferencias que se están haciendo y se están discutiendo el carácter de la guerra, del genocidio en Palestina y las posiciones que emergen a partir de eso. Y queríamos igual cerrar con vos, Luis, esta parte de lo que Fui para donde yo quise, digamos. Está bien, pero bueno, ya no nos queda mucho margen, pero viste que también Estados Unidos prendido fuego y Trump también en el medio que teniendo este conflicto, lo tenés opinando sobre lo que fue a hacer los activistas que fueron en la flotilla secuestrados que iban llevando ayuda humanitaria. Bueno, él tiene sus propios quilombos en Estados Unidos. ¿Algo muy cortito sobre esto? Bueno, me parece que es decisivo, ¿no? La situación de guerra mundial
como expresión del descalabro del régimen capitalista, digamos, las luchas que se están dando en Estados Unidos son otra expresión de ese descalabro del régimen capitalista. La aparición de Trump es una expresión de ese descalabro. Su política, por ejemplo, la política migratoria de Trump choca no solo, por supuesto, con el interés de los migrantes, que son expulsados, sino con importantes franjas de la patronal norteamericana que necesitan esa mano de obra. Entonces, detrás de lo de Trump, digamos, hay una determinación ideológica ligada a sostener su base social, el apoyo de su base social, de esa franja, incluso de algunos sectores de la clase trabajadora norteamericana que lo apoyan, sobre la base de un proyecto que conduce a la guerra civil. Pero por otra parte, no hay otra posibilidad para el régimen capitalista más que desarrollar esa política. Del mismo modo que para Netanyahu no hay, primero, no había otra política que una guerra genocida, no una guerra, sino una guerra genocida contra Palestina, porque sabe que la única manera que tiene de vencer es exterminar al pueblo palestino, digamos. Fíjense ustedes que ayer mataron a varios de los principales científicos nucleares iraníes y a altos dirigentes de la Guardia Nacional Revolucionaria con una precisión quirúrgica y en Palestina fue un bombardeo, matan de a miles de personas. Sí. Entonces ahí hay una comprensión de lo que porque se trata de regímenes diferentes, digamos. En la base social de la resistencia palestina es el pueblo palestino. Claro. Irán tiene un montón de contradicciones, es un régimen nacionalista burgués, dictatorial, si se quiere, podríamos decir. Entonces, vos ahí podés apelar, y de hecho, fíjense que Netanyahu ha lanzado mensajes a la población iraní para que se levante, etcétera, etcétera. Esa táctica no la pueden aplicar en Palestina, donde toda la población está, en su inmensa mayoría, es más, ahora están recurriendo a bandas que estuvieron ligadas a ISIS para crear una guerrilla o algo parecido que se le pueda oponer a la resistencia palestina. Perfecto. Entonces, esa situación me parece a mí que en todas partes el régimen burgués necesita desarrollar métodos ultraviolentos, métodos de guerra civil. De esos son hijos estos discursos, lo que los peronistas, digamos, llaman discursos de odio, etcétera. Y eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos. Yo creo que el otro elemento muy importante de Estados Unidos es que ha sacado del medio digamos, como en algún sentido ocurrió en Gaza, ¿no? Ha sacado del medio a los demócratas, a la oposición que habla y no hace nada, bueno, lo que serían los peronistas de acá, digamos. Claro. Hay un choque directo entre las masas trabajadoras, migrantes, que además constituyen hoy un porcentaje enorme de la clase obrera, no solo en Europa, no solo en Estados Unidos, sino también en Europa. Ese es un elemento que hay que tener muy presente, y abre un camino de rebelión que es de rebelión y a su vez también de represión, que conduce, me parece, a enfrentamientos de clase mucho más profundos que, bueno, no tienen solución si no es con un cambio de régimen social, digamos. En algún momento, como acá nosotros sacamos la conclusión de que hay que echar a Milei, sí, en algún momento las masas norteamericanas tendrán que sacar, si es que no la están sacando ya, la conclusión de que con Trump no se puede discutir, no se puede negociar. Bueno, Luis. Y que hay que echarlo. Te agradecemos, ya no nos quedamos sin tiempo, pero bueno, acá te mandan un saludo. Bueno. Roberto Odecer dice saludos desde Cava, muy buen análisis internacional de Luis, así ya te dejamos ahí que te están escuchando. Un poco desordenado, pero bueno. No, estuvo muy bien. Está bien. Bueno, te agradecemos, Luis, y seguramente estaremos en contacto Dale. para seguir la situación internacional. Un abrazo. Dale, perfecto, gracias.